El broche de diamantes se sentía como hielo contra mi garganta, pero no por su temperatura, sino porque sabía, con esa clase de certeza, que vuelve el estómago de piedra, que la mujer que lo llevaba no debería existir. Ese broche, susurré, con mi copa de champán, congelada a mitad de camino hacia mis labios. ¿De dónde sacó ese broche, Elena? Mi ama de llaves, desde hace 3 años. Se tocó la pieza de joyería en su cuello, una delicada montura de plata, con un rubí en el centro, rodeado de diminutos diamantes que captaban la luz como estrellas atrapadas. Sus dedos temblaron ligeramente. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Era de mi madre, señora Castellanos, dijo en voz baja. Lo único que me queda de ella, el salón de baile, giró a mi alrededor. 200 invitados, candelabros de cristal arrojando luz fracturada sobre los suelos de mármol. La gala benéfica anual que mi difunto esposo había iniciado hace 20 años, y de pie frente a mí, llevando el broche de mi hija. El broche de mi hija muerta, estaba la mujer en la que había confiado. Todo, mentirosa, a la palabra, escapó antes de que pudiera detenerla, afilada, cortante en varias. Cabezas se volvieron en nuestra dirección aquel. Rostro de Elena se puso pálido. Señora, no entiendo. Ese broche pertenecía a mi hija, mi Isabela. Lo mandé a hacer a medida para su 16º cumpleaños. Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos. Lo llevaba puesto la noche que murió. ¿Desde dónde estás viendo esto y qué hora es allí? Ponlo en los comentarios. Necesito saber que esta historia te está llegando donde quiera que estés. Porque lo que sucedió después cambió todo lo que creía saber sobre la verdad. Las mentiras y la mujer que había estado viviendo en mi casa, Ana Elena, no corrió. Eso es lo que más recuerdo. No puso excusas, ni tropezó con explicaciones. En cambio, me miró directamente a los ojos y dijo 5 palabras que desmantelarían mi mundo entero. Su hija me lo dio, imposible. Isabela llevaba muerta 7 años. 7 años desde el accidente de coche que nos la quitó a ella y a su padre, en la carretera de montaña, a las afueras de Barcelona. 7 años desde que identifiqué su cuerpo, su hermoso rostro intacto por el naufragio, ese broche todavía prendido a su vestido, excepto que ahora estaba aquí, en el cuello de Elena, captando la luz, exactamente de la misma manera que solía hacerlo cuando Isabela inclinaba la cabeza y se reía. Seguridad, dije con frialdad. Que alguien llame a seguridad, señora Castellanos, por favor. Elena buscó mi brazo y yo me aparté como si me hubiera quemado. No me toque. No se atreva a tocarme con las manos que le robaron a mi hija muerta. La multitud a nuestro alrededor había crecido. Podía sentir sus ojos, sus susurros. Catalina Castellanos, la viuda de hierro del Imperio Textil de Barcelona, la mujer que nunca mostraba debilidad, causando una escena en su propio evento benéfico, por una ama de llaves, por una pieza de joyería, pero ellos no entendían. Ese broche no era solo joyería, fue el último regalo que le hice a mi hija antes de que muriera. Era la prueba de lo que una vez tuve y perdí. Y ahora esta mujer, esta ladrona, lo llevaba puesto como si no significara nada. Llegó la seguridad, 2 hombres con trajes oscuros, que habían trabajado para mi familia durante décadas. Señora Castellanos, retírenla de las instalaciones, revisen sus pertenencias y llamen a la policía. En Elena no se resistió mientras la tomaban de los brazos, pero mientras se la llevaban, me miró con una expresión que no pude descifrar. No era miedo, no era culpa, era algo completamente distinto. La verdad la encontrará, quiera usted o no, señora, dijo en voz baja. Siempre lo hace. La llevaron a la oficina de seguridad en el ala oeste, una habitación pequeña y sin ventanas, donde realizaron su investigación preliminar, mientras yo intentaba salvar lo que quedaba de la gala. Sonreí. Agradecí a los donantes. Di mi discurso sobre programas de alfabetización infantil y comunidades desfavorecidas. Cada palabra se sentía como cristal en mi garganta cuando finalmente terminó. Cuando el último invitado se hubo marchado y los encargados del catering estaban recogiendo, fui a esa oficina de seguridad. Necesitaba ver su cara cuando demostraran lo que había hecho Eduardo, jefe de mi equipo de seguridad, esperaba ante la puerta. Su expresión hizo que mis pasos vacilaran. ¿Qué ocurre? Señora, necesita ver algo dentro. Elena estaba sentada en una silla de metal, todavía con su uniforme blanco y negro, todavía con ese maldito broche, sobre la mesa frente a ella en su bolso, vaciado, un horario de autobús, una billetera desgastada y una fotografía. Encontramos esto en su billetera.
dijo Eduardo suavemente. Entregándome la foto, a mis manos temblaron al tomarla. La fotografía era vieja, con las esquinas dobladas y descoloridas. Mostraba a dos niñas, de unos 11 o 12 años, de pie frente a una fuente, una de pelo oscuro, una rubia, con los brazos sobre los hombros de la otra, riendo. La niña de pelo oscuro era Isabela. Reconocería su rostro en cualquier lugar. Había pasado 7 años memorizando cada fotografía que tenía de ella, torturándome con los recuerdos de su sonrisa, pero fue la niña rubia la que hizo que el aire abandonara mis pulmones, porque nunca antes había visto esa fotografía. Nunca había visto a esa niña rubia, y Isabela menos mi Isabela, que Milú contaba. Todo nunca había mencionado tener una mejor amiga. Elena, dije en voz baja. ¿Quién es la otra niña de esta fotografía? Ella me miró con los ojos enrojecidos. Esa soy yo, señora, cuando tenía 12 años, antes de que mi familia lo perdiera todo. Antes de que nos mudáramos de Barcelona, hizo una pausa, con la voz quebrada. Antes de convertirme en alguien a quien usted no reconocería en la habitación, se inclinó. Me agarré al borde de la mesa para estabilizarme. ¿Mientes? Isabela, nunca. Ella me lo habría dicho. Sí, Isabela nunca le contó muchas cosas. La voz de Elena era suave pero firme. Nunca le habló del programa de becas que financiaba en secreto para los niños de mi barrio. Nunca le habló de las tardes que pasaba como voluntaria en el centro comunitario donde trabajaba mi madre. Nunca le dijo que cuando yo tenía 15 años y mi padre murió, ¿fue Isabela quien pagó su funeral? No, pero incluso mientras lo decía, las piezas encajaban. Los retiros inexplicables del fondo fiduciario de Isabela, que ella siempre descartaba como viajes de compras. Las tardes que estaba estudiando en la biblioteca, la forma en que luchó tanto para que contratara a Elena hace 3 años, insistiendo en que era imposible encontrar buena ayuda, que Elena tenía referencias impecables hace 3 años, 4 años después de la muerte de Isabela. Si conocías a mi hija, dije lentamente, ¿por qué no me lo dijiste cuando te contraté? La risa de Elena fue amarga, y decir que, señora, que yo era la amiga secreta de su hija muerta, que ella me dio dinero a sus espaldas durante años, que ella me confió las partes de su vida que nunca le mostró a usted. Se tocó el broche en su garganta. Me dio esto la última vez que la vi, 3 días antes de morir. Dijo sí. Alguna vez me pasa algo, Elena. Quiero que tengas esto, para que recuerdes que alguien creyó en ti cuando nadie más lo hizo. En las palabras me golpearon como golpes físicos, cada una de ellas verdadera, cada una revelación de lo poco que realmente conocía a la niña que había criado. ¿Por qué ahora? Susurré, ¿por qué llevarlo esta noche? Donde yo lo vería, porque me estoy muriendo. Señora, a la habitación quedó en silencio. Incluso Eduardo, de pie junto a la puerta, inhaló profundamente. Elena sacó un papel doblado de su bolso, un informe médico con el membrete de un hospital que reconocí. Cáncer terminal, 6 meses, tal vez menos. La fecha era de hace 3 semanas. Lo usé esta noche porque quería sentirme cerca de ella una última vez, dijo Elena en voz baja, porque en 6 meses nadie recordará que Isabela Castellanos era algo más que una niña rica que murió demasiado joven. Nadie recordará que pasó años intentando secretamente mejorar el mundo para personas como yo, que era amable, valiente y estaba dispuesta a mentirle a su propia madre para ayudar a extraños. Ella no me mintió, pero mi voz se quebró al decir las palabras porque sabía que no era cierto. Lo hizo, señora, todo el tiempo, porque usted nunca quiso ver quién era ella en realidad. Usted quería que fuera perfecta, hermosa, culta y apropiada. Quería que se casara con el hombre adecuado, que continuara con el legado familiar y que nunca la avergonzara por preocuparse demasiado por personas por debajo de su posición. A la acusación quedó suspendida en el aire como el humo. Quise negarlo, quise enfurecerme, echarla y no volver a pensar en esta conversación, pero no pude, porque en el fondo, en la parte de mí que nunca examinaba, sabía que ella tenía razón. Cuéntame de mi hija, dije finalmente. Cuéntame quién era ella en realidad. En realidad, me miró durante un largo momento. Luego asintió. Tenía 12 años cuando nos conocimos, en el centro comunitario de Santa María. Yo estaba allí porque mi madre limpiaba el edificio después de hora, y yo no tenía a dónde ir. Isabela estaba allí porque le había suplicado a su chofer que la llevara a algún lugar, cualquier lugar, que no fuera
otra gala benéfica o almuerzo social. Estaba tan cansada de que la trataran como a un adorno bonito. La voz de Elena se suavizó con el recuerdo. Nos unimos por un juego de ajedrez que alguien había donado. Ella nunca había jugado antes. Decía que los juegos de mesa eran para niños comunes, pero aprendió rápido. Al final de ese primer día, me había ganado 2 veces o encerré los ojos, tratando de imaginar a mi elegante y refinada hija sentada en un centro comunitario, jugando al ajedrez con la hija de la mujer de la limpieza. Se sentía como tratar de imaginar a una extraña. Nos hicimos amigas de verdad, no del tipo que ella tenía en su colegio privado donde todos querían algo de ella. Yo nunca quise nada, excepto su compañía. Y ella quería a alguien que viera más allá del dinero y del apellido, y simplemente la viera ella. Podría haberte traído a casa, dije débilmente. No lo habría hecho. La voz de Elena era amable pero firme. Habría sido educada, por supuesto, pero se habría asegurado de que yo conociera mi lugar. Me habría visto como un caso de caridad, no como la igual de su hija. E Isabela lo sabía. Así que nos mantuvo separadas la verdad de aquello que amaba. Quise discutir, defenderme, pero cada palabra que Elena pronunciaba resonaba con una familiaridad horrible. ¿Cuántas veces había apartado a Isabela de amistades inapropiadas? ¿Cuántas veces le había recordado que la gente como nosotros tenía que mantener ciertos estándares? El programa de becas comenzó cuando Isabela tenía 15 años. Continuó Elena. Acababa de heredar su primer fondo fiduciario. Vino a mí llorando, diciendo que se sentía mal por tener todo ese dinero cuando niños de mi barrio dejaban la escuela para trabajar. Así que fundó la institución, en secreto, usando a un abogado que había encontrado investigando. La llamó Segunda Oportunidad. Segunda Oportunidad. Había oído hablar de ella. Un programa de becas pequeño pero prestigioso para jóvenes desfavorecidos en Barcelona. Incluso había donado una vez en una subasta benéfica. Sin saber nunca que era creación de mi propia hija, ponía 50.000 euros al año en ello. Más, cuando podía, para cuando murió, Segunda Oportunidad había enviado a 23 niños a la universidad. 3 de ellos son médicos ahora. 2 son abogados. Uno es profesor en la misma escuela a la que solíamos asistir. Las lágrimas rodaban por mi rostro. No me molesté en limpiarlas. ¿Por qué no me lo dijo? La pregunta salió rota. ¿Habría estado orgullosa? ¿Habría? ¿Lo habría estado? Los ojos de Elena eran gentiles, pero inquebrantables. ¿O habría insistido en añadir el nombre Castellanos a la fundación? En convertirla en otra oportunidad para una foto. En hacer que se tratara de su legado en lugar del de ella. Abrí la boca para protestar. Luego la cerré, porque sabía la respuesta. Sabía exactamente lo que habría hecho. Ella le escribió cartas, dijo Elena, en voz baja. ¿Lo sabía? Después de morir, quiero decir, llevaba diarios, y en ellos había cartas dirigidas a usted, cosas que quería decir pero que nunca pudo, que mi voz salió como un susurro. Su abogado las tiene. El mismo abogado que gestionaba Segunda Oportunidad. Tenía instrucciones de dárselas 5 años después de su muerte. Ella pensó que tal vez para entonces usted estaría lista para escuchar lo que realmente quería decir. Pero usted nunca las reclamó. No sabía que existían. El abogado le envió 3 cartas a su dirección personal marcadas como urgenchis. Recordé hace 5 años, 2 años después del accidente. Me había estado hundiendo en el dolor y la medicación y el trabajo brutal de evitar que el imperio empresarial de mi difunto marido colapsara. Le había dado instrucciones a mi asistente para que manejara toda la correspondencia, excepto los asuntos comerciales urgentes. Nunca las vi. Respiré. Nunca. Oh Dios. Nunca las vi. Elena volvió a meter la mano en su bolso y sacó un sobre, viejo, arrugado, con mi nombre escrito con la letra inconfundible de Isabela. Esta es la única que guardé, dijo suavemente. Me la dio para que se la entregara si algo le pasaba y usted necesitaba entender. La he llevado durante 7 años, esperando el momento adecuado. A mis manos temblaban mientras tomaba el sobre. El sello seguía intacto, el sello personal de Isabela, una mariposa rodeada de rosas. Yo le había regalado ese sello para su 14º cumpleaños. Debería leerla a solas. Señora, dijo Elena, poniéndose de pie. Y yo debería irme. Siento haber llevado el broche esta noche. Sé cómo debe haber parecido, pero ella me lo dio. Y yo necesitaba
espera. La palabra salió tajante. No te vayas. No te vayas. Por favor, Ana Elena se detuvo en la puerta. Cuéntame más. Dije, cuéntamelo todo. He pasado 7 años llorando a una hija que me doy cuenta de que nunca conocí realmente. Y tú antes estabas muriendo y viniste a trabajar para mí, de todos modos. ¿Por qué? La sonrisa de Elena fue triste. Porque Isabela me hizo prometerlo. 2 días antes de morir, me dio este broche y me hizo jurar que, si algo le pasaba, encontraría la manera de ayudarla a usted. Dijo, a mi madre se va a sentir perdida sin mi padre y sin mí. Se va a enterrar en el trabajo y se olvidará de cómo vivir. Prométemelo. Elena, prométeme que encontrarás la manera de recordarle lo que significa ser humana. Las palabras rompieron algo dentro de mí. Una presa que había construido con dolor, orgullo y miedo. Soy José. Realmente soy José. Por primera vez, desde el funeral, Ana Elena cruzó la habitación y se arrodilló junto a mi silla. No intentó abrazarme ni ofrecerme consuelos vacíos. Simplemente se quedó cerca. Como solía hacer Isabela cuando yo estaba abrumada por problemas de negocios, ella la quería mucho. Señora, dijo Elena suavemente, incluso cuando estaba frustrada con usted, incluso cuando guardaba secretos, la quería. Solía decir, a mi madre es la mujer más fuerte que conozco. Solo desearía que supiera que la fuerza no es lo mismo que ser dura. Le fallé, susurré, estaba tan ocupada, tratando de moldearla en lo que yo pensaba que debía ser, que nunca dejé que fuera ella misma. Usted es humana. Los padres les fallan a sus hijos. Es parte de amarlos. Elena me apretó la mano. Pero ahora tiene una opción, señora. Puede seguir llorando a la hija perfecta que creía tener, o puede conocer a la hija real que perdió, la que se preocupaba más por ayudar a la gente que por llevar el vestido de diseño adecuado, la que gastó su fondo fiduciario en becas en lugar de en zapatos, la que le dio su posesión más querida a una amiga que usted no sabía que existía. Miré la carta en mi regazo. ¿Qué? Dice, no lo sé, nunca la leí. ¿Está dirigida a usted? No a mí, pero la has llevado durante 7 años. Estaba esperando a que usted estuviera lista. Elena se puso de pie, alisando su uniforme. Y creo que esta noche, finalmente lo está. Encaminó hacia la puerta, y luego se detuvo. ¿Señora? Nora, segunda oportunidad, necesita una nueva directora. El actual se jubila el mes que viene. Iba a cerrarla cuando yo muriera. No hay nadie más que sepa de la implicación de Isabela. Pero tal vez usted podría hacerse cargo. No como Catalina Castellanos, la millonaria filántropa que busca buena prensa, sino como la madre de Isabela. Como alguien que quiere terminar lo que su hija empezó antes de que pudiera responder. Se había ido. La puerta se cerró tras ella, dejándome a solas con Eduardo, que fingía con todas sus fuerzas no haber sido testigo de mi completo colapso emocional. Déjanos la habitación, dije en voz. Bajan él asintió y se fue. Y entonces solo estuvimos la carta y yo la miré durante mucho tiempo. El sello de la mariposa parecía observarme, juzgándome. Finalmente, con manos temblorosas, rompí la cera y desdoblé las páginas interiores en querida mamá. Si estás leyendo esto, es que me he ido. Y conociéndote, probablemente te estés destruyendo, intentando ser lo suficientemente fuerte para todos los demás. Así que voy a decirte algo que nunca tuve el valor de decirte a la cara. Deja de fingir que no te duele. Deja de intentar ser la viuda perfecta, la madre perfecta, la empresaria perfecta. Deja de sacrificar tu humanidad en el altar de las expectativas de los demás. Sé por qué lo haces. Sé que la abuela te crió creyendo que las mujeres castellanos no se rompen, no se doblan, no muestran debilidad. Sé que perder a papá se sentirá como perderte a ti misma. Pero mamá, eres más que su viuda, o mi madre, o la CEO de un imperio textil. Eres una mujer que una vez me contaba cuentos todas las noches antes de dormir, incluso después de jornadas laborales de 16 horas. Eres una mujer que lloraba viendo comedias románticas y fingía que era alergia. Eres una mujer que amaba con tanta fuerza que olvidó cómo demostrarlo de otra forma que no fuera a través del control. Perdono por intentar moldearme en algo que no era. Te perdono por todas las discusiones sobre mis amigos, mis elecciones y mis intereses inapropiados. Te perdono porque ahora lo entiendo. Tenías tanto miedo de perderme que intentaste mantenerme en una caja donde nada malo pudiera alcanzarme. Pero mamá, la vida no consiste en estar a salvo.
consiste en ser real, Anne. He estado haciendo cosas a tus espaldas. Muchas cosas. He estado ayudando a gente que considerarías por debajo de nosotros. He estado regalando dinero que dirías que debería ahorrar. He estado viviendo una vida que no aprobarías. Y quiero que sepas que no me arrepiento de ni un solo momento, pero también quiero que sepas que cada vez que ayudaba a alguien, cada vez que marcaba una diferencia en la vida de alguien, pensaba en ti, porque tú me enseñaste a ser fuerte. Me enseñaste que tener privilegios significa tener responsabilidad. Solo que nunca me dijiste que la responsabilidad incluye ensuciarse las manos así. Me he ido, mamá. Por favor, no te entierres. Por favor, no pases el resto de tu vida como un monumento al dolor en vive en comete errores. Deja que la gente te vea llorar. Y por favor, termina lo que yo empecé. Hay una fundación de becas llamada Segunda Oportunidad. Es mía. La construí con la ayuda de gente que nunca has conocido. Gente que me quería por lo que era, no por lo que mi apellido podía hacer por ellos. Ha ayudado a docenas de chicos a ir a la universidad. Ha cambiado vidas. Manténla en marcha. No porque sea un proyecto de caridad o una deducción de impuestos, sino porque cada niño que recibe una beca es la prueba de que podemos ser mejores de lo que fuimos. Que el amor no consiste solo en proteger a la gente del mundo, sino en darles las herramientas para cambiarlo. Te quiero, mamá. Siempre te he querido, incluso cuando estaba furiosa contigo, incluso cuando te mentía, incluso ahora, mientras escribo esta carta, que espero que nunca tengas que leer en Sé Humana. Sé desordenada, sé real. Eso es todo lo que siempre quise para ti. Por siempre tu hija, Isablap. Don, hay una mujer llamada Elena que va a necesitar ayuda algún día. Es orgullosa y nunca la pedirá, pero cuando llegue el momento, por favor, estate ahí para ella. Es la mejor amiga que he tenido jamás, y es de la familia, aunque nunca supieras que existía. Trátala como si importara, porque importa. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, leyendo y releyendo esas palabras. El cielo fuera de la ventana de la oficina cambió del negro al gris y luego al rosa. En la distancia, las campanas de una iglesia sonaron para la misa matinal, cuando finalmente me levanté. Mis piernas estaban rígidas y mis ojos ardían de tanto llorar, pero algo dentro de mí se sentía diferente. Más ligero, tal vez, o quizás simplemente menos blindado. Encontré a Elena en la cocina preparando café. Se había quitado el uniforme y se había puesto ropa de calle en vaqueros y un jersey sencillo. El broche seguía en su cuello. La he leído, en ella se volvió, estudiando mi rostro. Y me equivoqué en todo, sobre ella, sobre ti, sobre lo que importa. Elena sirvió una segunda taza de café y me la entregó. Nos quedamos en silencio, bebiendo a sorbos, mientras el amanecer pintaba de dorado las paredes de la cocina. El broche, dije finalmente, es tuyo. Ella te lo dio. Siento haberte acusado de robarlo. Usted no lo sabía. Debería haberlo sabido. Debería haber sabido que ella era capaz de tener una mejor amiga a la que yo nunca había conocido. Debería haber sabido que estaba construyendo algo hermoso a mis espaldas. Debería haber... Mi voz se quebró. Debería haber conocido a mi propia hija. Ahora la conoce. Elena dejó su taza. Más vale tarde que nunca, señora Catalina. Corregí. Mi nombre es Catalina. Y si te vas a morir, lo mínimo que puedes hacer es llamarme por mi nombre real en lugar de tratarme como a tu jefa. A los ojos de Elena se agrandaron. Luego, lentamente, sonrió. Catalina, ¿cuánto tiempo te queda? De verdad. De verdad, 4 meses, tal vez 6. El cáncer es agresivo. Entonces, tenemos trabajo que hacer. Saqué mi teléfono, ya recorriendo mis contactos. Voy a llamar a mi oncóloga. Es la mejor de España. Y voy a llamar a mi abogado. Tenemos que revisar la estructura de Segunda Oportunidad. Asegurarnos de que sea sostenible a largo plazo. Y voy a llamar a mi contable porque voy a triplicar el fondo de becas, Catalina. No puedo dejar que... No puedes detenerme. Esto es lo que Isabela quería. Esto es lo que debería haber estado haciendo todo este tiempo. Hice una pausa, mirando a Elena, mirándola de verdad. Y me voy a asegurar de que recibas la mejor atención médica disponible. No como caridad, como familia. Porque mi hija dijo que eras de la familia. Y ella tenía razón en todo lo demás. Así que voy a confiar en que también tenía razón en esto. A los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Realmente la quería usted. Lo sé. Me toqué el pecho, donde el peso del dolor había vivido durante 7 años. Seguía allí,
pero de forma diferente. Menos como un ahogamiento, más como un recuerdo. Y voy a pasar el tiempo que me quede, asegurándome de que su legado perdure adecuadamente. No como una placa en un edificio, o una beca, con mi nombre, sino como lo que siempre debió ser, a la prueba de que una chica se preocupó lo suficiente como para cambiar el mundo. Incluso, si eso significaba mentirle a su madre, trabajamos juntas durante los meses siguientes, Elena y yo, transformándonos de empleadora y empleada en algo parecido a amigas. Me contaba historias sobre Isabela, que hacían a mi hija real de formas que las fotografías nunca pudieron. Aquella vez que Isabela había ayudado a un hombre sin hogar a encontrar a su hija distanciada, la tarde que pasó enseñando inglés a niños inmigrantes en el centro comunitario, la forma en que lloraba viendo las noticias, indignada por la injusticia, y luego empezaba inmediatamente a investigar formas de ayudar. Conocía a los abogados que la habían ayudado a establecer segunda oportunidad. Conocía a los beneficiarios de las becas en adultos jóvenes, ahora con carreras y sueños y futuros que quizás nunca habrían tenido sin la generosidad secreta de mi hija. Conocía a la madre de Elena, que seguía limpiando edificios para ganarse la vida y que recordaba a Isabela como la chica amable que siempre preguntaba por mi salud. Y poco a poco, dolorosamente, aprendí a ser humana. De nuevo en Elena murió un martes de abril, con las flores de primavera floreciendo fuera de la ventana de su hospital. Yo le sostenía la mano. Llevaba puesto el broche. Dile que cumplí mi promesa, susurró, con la voz apenas audible. Dile que la ayudé a recordar. Lo hiciste, dije entre lágrimas. Lo hiciste, Anne, después del funeral. Me hice cargo de segunda oportunidad por completo. No como una figura célebre, sino como directora activa. Revisaba cada solicitud personalmente. Conocía a cada becario. Me aseguraba de que supieran que alguien creía en ellos cuando nadie más lo hacía. Las mismas palabras que Isabela le había dicho a Elena todos esos años atrás. A la fundación creció, no por mi dinero, aunque eso ayudó, sino por la historia. La historia de Isabela. La historia de una chica privilegiada que podría haber vivido toda su vida en una ignorancia cómoda, pero que eligió, en cambio, preocuparse, actuar, marcar la diferencia, incluso si eso significaba decepcionar a su madre. Pienso en ella todos los días, no en la hija perfecta que creía haber criado, sino en la real, la complicada, la que mentía y guardaba secretos, y regalaba sus joyas y su dinero y su corazón a personas que su madre nunca habría aprobado, a la que entendía que ser humano significa estar desordenado, ser real, estar dispuesto a romper las reglas por algo que importa. Ahora llevo una copia del broche. Mandé a hacer una a partir de fotografías. El original está enterrado con Elena, tal como debe ser. Cada vez que lo veo en el espejo, recuerdo lo que mi hija me enseñó. La fuerza no consiste en ser dura. Consiste en ser lo suficientemente valiente como para ser blanda, para dejar entrar a la gente, para mostrar tus heridas en lugar de tu armadura, Anne. Y el amor no consiste en el control. Consiste en la confianza. Confiar en que las personas que te importan tomarán sus propias decisiones, buenas y malas, y que tu trabajo no es protegerlas de la vida, sino darles las herramientas para enfrentarla. Fracasé en eso con Isabela. Pero gracias a Elena, gracias a esa carta, gracias a una noche en la que una mujer moribunda llevó un broche a una gala, tuve una segunda oportunidad para entender en terciomas, que segunda oportunidad no solo para los becarios, para mí también. Así que déjame preguntarte algo, y quiero que lo pienses, de verdad, antes de responder en los comentarios. Si alguien, a quien amas, te ocultara un secreto hermoso, algo que habría cambiado todo lo que creías saber sobre esa persona, ¿querrías saberlo? Incluso si la verdad doliera, incluso si significara darte cuenta de que habías estado equivocado con esa persona todo el tiempo. Y aquí está la pregunta más difícil. ¿Qué secretos guardas tú a las personas que te aman? No los vergonzosos, sino los hermosos. Las partes de ti mismo que escondes porque temes que no te entiendan. Porque tal vez, como Isabela, eres más extraordinario de lo que dejas ver. Deja tus pensamientos abajo. Y si esta historia te hizo pensar en alguien de tu vida de forma diferente, alguien que creías conocer, dale al botón de suscribirte, porque hay más historias como esta. Historias sobre los secretos que guardamos, las personas que juzgamos mal y el amor que sobrevive, incluso cuando no logramos reconocerlo a veces. Las cosas más preciosas de la vida son las que nunca supimos que teníamos hasta que se han ido.
No esperes a que un broche y una mujer moribunda te enseñen esa lección en dile a alguien que le quieres hoy. Dilo de verdad y tal vez, solo tal vez, deja que vea quién eres de verdad, no solo la versión que crees que quiere.